Buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Hurtado. El día de hoy voy a estar tocando con ustedes un punto bastante importante en lo que es el control de calidad de soldaduras, que es la defectología, ¿correcto? Eh, a solicitud del programa de Ingeniería de Soldadura y gracias a las gestiones realizadas por el doctor Paul Leán, voy a tener bajo mi cargo la responsabilidad de desarrollar este curso. Cabe mencionar que este webinar está hecho de manera de información general. Evidentemente no vamos a entrar a profundizar cada uno de los discontinuidades o defectos. Básicamente es darle una visión general de todo lo que podríamos encontrarnos en las labores de inspección de uniones soldadas. ¿Correcto? Empezaremos con la presentación. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar desarrollando el tema de defectología en uniones soldadas. Antes que nada, un poco comentarles mi hoja de vida, ¿correcto? Como les comenté hace un momento, mi nombre es Raúl Hurtado, soy magíster en Ingeniería de Soldadura, tengo diplomados en Dirección de Proyectos, Ensayos No Destructivos, en Ingeniería de Soldadura también, soy ingeniero mecánico, bachiller en Ciencias, Certified Welding Inspector, inspector nivel 2 en ensayos no destructivos, soy miembro del Comité Técnico de Normalización de Soldadura del Perú, y actualmente laboro en el sitio de materiales PUC como analista senior, y soy profesor a tiempo parcial en el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. ¿Correcto? Vamos a desarrollar el presente tema básicamente siguiendo esta estructura. Vamos a realizar una introducción a lo que es la defectología para tener una idea clara de dónde nos encontramos. Como toda actividad humana, la producción del acero, el procesado del acero, los procesos secundarios como la soldadura, inclusive cuando el componente está en servicio, es susceptible a presentar discontinuidades que podrían convertirse en defectos, ¿no? Entonces vamos a hacer esta pequeña introducción para ver dentro del campo de toda la defectología dónde nos ubicamos, y luego vamos a desarrollar ya la defectología en uniones soldadas, ¿no? He hecho una pequeña clasificación entre las múltiples que se pueden encontrar en este tema de defectología. Básicamente nos vamos a alinear a la clasificación de discontinuidades superficiales y discontinuidades internas, que son las que podemos encontrar en la soldadura, ¿no? Entonces, iniciemos con la pequeña introducción, básicamente para que todos podamos entender los conceptos o las definiciones que vamos a emplear a lo largo de esta presentación. Vamos a iniciar viendo lo que es las indicaciones, ¿no? En ensayos no destructivos, así como la inspección visual, puesto que en el concepto amplio de la inspección visual y de los ensayos no destructivos, se puede considerar a la inspección visual parte de los ensayos no destructivos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una indicación, básicamente estamos hablando de la respuesta del método de examinación aplicado a la inspección de un componente. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy aplicando la inspección visual, ¿no? A través de la observación, voy a detectar algo. Todavía no sé qué cosa es, ¿correcto? Simplemente es una indicación, que luego tendré que analizarla, ¿no? Y evaluarla para determinar qué tipo de indicación es y si ésta se constituye en una discontinuidad y bajo ciertos criterios saber si es que esto representa un peligro para la aptitud al servicio del componente, convirtiéndose así en un defecto, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa va a ser la discontinuidad? La discontinuidad sería la interrupción en la naturaleza uniforme de un componente, ¿no? Entonces, la discontinuidad ya sería la falta de homogeneidad en el componente. Por ejemplo, una fisura, un poro, una escoria. Algo que va a hacer de que ya el material no sea homogéneo, ¿correcto? ¿Puede representar riesgos para la aptitud del servicio? Pues sí. ¿De qué va a depender eso? Básicamente de los criterios de aceptación que yo esté empleando para la fabricación
o inspección en servicio del componente en particular, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa va a ser un defecto? El defecto será la discontinuidad inaceptable, ¿ok? Con arreglo a una especificación, norma o código aplicable, ¿no? Que puede poner en riesgo la aptitud para el servicio del componente. ¿Qué quiere decir? El defecto será una discontinuidad que por su tamaño, ubicación, distribución o número excede el criterio de aceptación dado en alguna norma, especificación o código. ¿Ok? Y al acceder ese criterio de aceptación va a poner en riesgo la aptitud en el servicio o el comportamiento en el servicio de este componente, ¿no? Pudiendo inducir a una falla catastrófica. Entonces, cuando nosotros ya determinamos de que esa discontinuidad por exceder algún criterio de aceptación se convierte en un defecto, tenemos que actuar sobre él. Vale decir, tenemos que reparar, ¿no? Y si el defecto es tan grande que es irreparable, tendríamos que desechar ese componente que se está fabricando. Y si estamos haciendo una inspección en servicio, entonces tendríamos que sacar del servicio, reemplazar ese componente antes de que suceda una fractura catastrófica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a poder clasificar o dividir los tipos de indicaciones que podemos encontrar, ¿no? Como les dije, indicación es una respuesta, ¿no?, del método de inspección empleado, ¿no? Entonces, como les dije, en el tema de inspección visual veo algo, ¿no? Acá noto algo, ¿no? Esta es una indicación, ¿ok? Pero esa indicación será una discontinuidad, será un defecto, será una indicación falsa. En este momento no lo sé, simplemente estoy detectando algo, ¿no? Hay una indicación. Después tendré que interpretarla y evaluarla, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a interpretar estas indicaciones. Entonces, indicación relevante, ¿no? La indicación relevante será aquella indicación que está asociada a una discontinuidad. Vale decir, es la indicación que me indica que hay una pérdida de homogeneidad en el componente o en el material. Vale decir, va a poner en riesgo su actitud en el servicio, ¿correcto? Estas son las que nos importan a nosotros, porque en función a esto, ¿ok? En función a esto, yo tendré que caracterizar esta indicación relevante como una discontinuidad y después aplicarle el criterio de aceptación para ver si es que se convierte en un defecto. Después estarán las indicaciones no relevantes. Las indicaciones no relevantes son aquellas indicaciones que son propias de la geometría o el proceso de fabricación del componente. Un ejemplo clásico es el canal chavetero, ¿no? El canal chavetero, yo veo, es una pérdida de homogeneidad, ¿cierto? Pero es una indicación que es propia de la geometría del componente. Entonces, esto no va a poner en riesgo su funcionamiento en servicio por cuanto está diseñado para trabajar así. Otro ejemplo de la indicación no relevante sería, por ejemplo, un agujero roscado, donde se alojará pues un perno o un tornillo, el mismo cordón de soldadura, ¿no?, que no presente ninguna discontinuidad ni defecto, el mismo cordón por el refuerzo de cara o de raíz va a representar una indicación. Yo voy a ver que es algo que es heterogéneo, ¿no? Sin embargo, no va a poner en riesgo su servicio en futuro. ¿Por qué? Porque es propio del proceso de fabricación, ¿correcto? Entonces, estas indicaciones no relevantes son aquellas que las notamos, las vemos, pero que no las reportamos por cuanto son propias de la geometría o del proceso de fabricación. Y luego están las indicaciones falsas, ¿no? Las que nos engañan, ¿correcto? Por ejemplo, estamos haciendo una inspección por líquidos penetrantes en este componente y aquí detectamos una fisura, ¿no? Fisura, voy a reportar, pero no es una fisura. Pues aquí vemos qué cosa era. Era un hilo de un wipe, ¿no? O un pelo que se quedó ahí y generó la indicación. Entonces, las indicaciones falsas vienen asociadas a una mala ejecución de la técnica, una mala limpieza, una mala evaluación, ¿no? Esas son las indicaciones falsas, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos en ultrasonido, los reflectores de las paredes laterales, por ejemplo, esas son indicaciones falsas, ¿no? Eso no es un defecto, simplemente es una indicación
que es por el reflejo de las paredes laterales de un componente, ¿correcto? Muy bien. Teniendo en claro ya los tres tipos de indicaciones, nos vamos a centrar en las indicaciones relevantes, ¿no? Las indicaciones relevantes van a ser las que nosotros vamos a considerarlas como discontinuidades, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué tipos de discontinuidades vamos a tener. Vamos a tener las discontinuidades inherentes, ¿no? ¿Qué cosas son las discontinuidades inherentes? Las discontinuidades inherentes son las que se crean durante la producción inicial del metal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando acero, ¿no? Y este acero ha sido conseguido por un proceso de colada a través de lingotes, ¿no? Entonces pueden haber inclusiones no metálicas, inclusiones gaseosas, contracciones, segregaciones. Si el componente ha sido creado por fundición, ¿no? Tenemos soplado en frío, salpicaduras, desgarro en caliente, segregaciones, rechupes, porosidades, etc., ¿no? Entonces, cada proceso va a tener sus propios discontinuidades inherentes al proceso, ¿no? Después, al proceso de obtención del metal o del acero, ¿no? En bruto. Después tenemos las discontinuidades de proceso, ¿no? Por ejemplo, procesos primarios, que pueden ser el forjado y el laminado, por ejemplo, continuo, y procesos secundarios. Dentro de las discontinuidades de proceso primario tenemos para forjado, pliegues, laminaciones, estallidos y fisuras. Para procesos primarios de laminados, cordones, laminaciones y costuras. Ojo con esta discontinuidad, ¿ok? Las laminaciones, ¿no? Que en realidad no es tanto una discontinuidad o defecto de soldadura, que es más que nada una discontinuidad de proceso, pero que usualmente se revela cuando nosotros soldamos. Bajo ciertas circunstancias, estas discontinuidades de proceso se revelan en los procesos secundarios, ¿no? Dentro de los procesos secundarios tenemos el amolado, tenemos el maquinado, tratamientos térmicos y lo que nos concentra el día de hoy, ¿no? Soldadura. Soldadura, ¿no? Aquí estamos ubicados, ¿no? Entonces, usualmente tenemos desgarramientos y fisuras en este tipo de procesos secundarios que son, digamos, lo que tenemos que tener más cuidado. Una vez que termina todo el procesamiento del material, después habrán discontinuidades en servicio, ya cuando se terminó la fabricación y este componente entra a servicio, ¿no? Entonces aquí vamos a tener tensiones de fatiga y corrosión, usualmente, ¿no? Y la discontinuidad digamos, por excelencia que se encuentran en servicio son las fisuras, ¿no? Fisuras asociadas a fenómenos de fatiga, ¿no? O corrosión fatiga, o algunos tipos combinados de, por ejemplo, en lo que es la industria del petróleo, el Sulfur Stress Corrosion Cracking, ¿no? El SSC, ¿ok? Muy bien. Entonces, con eso tenemos un panorama general de en dónde nos encontramos, ¿no? La defectología es amplia, nos vamos a circunscribir a la defectología que podemos encontrar en las uniones soldadas, ¿no? Entonces, las discontinuidades que podemos encontrar en las soldaduras las podemos clasificar de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, por su ubicación, que es la que yo he decidido utilizar en esta presentación, vamos a encontrar discontinuidades superficiales y discontinuidades internas, ¿no? Ahora, otro tipo de clasificación también podría ser por la configuración específica, ¿no? Lineales o no lineales, ¿no? Son discontinuidades alargadas o son más discontinuidades, digamos, que tienen un área, ¿no? Y por la condición de extremos, o sea, en el borde de la discontinuidad, se pueden clasificar también como discontinuidades redondeadas o discontinuidades afiladas, ¿no? Entonces, como les comenté, nos vamos a basar en esta presentación en la primera clasificación, ¿no? Por su ubicación, superficiales o internas, ¿correcto? Entonces empezaremos desarrollando las discontinuidades superficiales. Dentro de las discontinuidades superficiales, he estado revisando un poco la bibliografía y he encontrado estas como las más relevantes, ¿no? He incluido estas dos finales
porque usualmente no se encuentra mucho en los textos. Normalmente siempre nos circunscribimos básicamente a lo que genera la soldadura o el arco de soldadura, pero esas dos últimas discontinuidades también son muy importantes, sobre todo cuando tratamos con componentes que tienen solicitaciones dinámicas y materiales de alta resistencia y baja aleación o materiales de alta aleación, ¿correcto? Entonces empecemos por una de las más populares, ¿no? El exceso de penetración, ¿no? El exceso de penetración. Se produce por el efecto del movimiento que causa la penetración del electrodo dentro de los bisellos, ¿no? Se obtiene una chorreadura, ¿no? Se chorrea el material, ¿no? Interna en el material. ¿Dónde se da el exceso de penetración? Pues evidentemente en la raíz, ¿no? Como bien se visualiza aquí. Entonces esto es una macrografía, ¿no? En la parte de aquí estamos observando una macrografía donde vemos claramente, ¿no? La raíz normal hubiera sido así, hay un exceso de esa raíz, hay un exceso de penetración, ¿correcto? Y también tenemos una referencia de cómo se vería en una placa radiográfica, ¿no? Aquí tenemos, va a salir una zona más clara, ¿por qué? Porque me va a estar indicando que hay un exceso de material, ¿no? Ese es el exceso de penetración. Evidentemente, este tipo de discontinuidad puede traer problemas serios cuando trabajamos con solicitaciones dinámicas, ¿no? Puede generarse procesos de fatiga. Esta zona de aquí va a ser un concentrador de esfuerzos muy importante, ¿no? Y probablemente por aquí empiece una fisura, ¿correcto? Pero así como hay exceso de penetración, otra discontinuidad muy común es la falta de penetración, ¿no? Entonces es una discontinuidad asociada a la soldadura de bisel, ¿no? Entonces la falta de penetración siempre está asociada a la soldadura de bisel. ¿Habrá falta de penetración en una soldadura en filete? No. En filete se denominará falta de fusión de la raíz, ¿correcto? Entonces la discontinuidad de falta de penetración está asociada directamente a la soldadura de bisel, ¿ok? Y evidentemente se encontrará adyacente a la raíz, ¿no? Falta de penetración, la penetración va a estar en la raíz, ¿no? Se debe a múltiples causas, ¿no? Entre las más populares, la separación insuficiente de la raíz, ¿no? Electrodos muy gruesos, corriente insuficiente, excesiva velocidad de soldeo, o mala técnica del soldador cuando ejecuta la soldadura, ¿correcto? Entonces vamos a ver que esta discontinuidad se caracteriza porque vamos a encontrar los bordes vivos del bisel, ¿no? O sea, vale decir, el electrodo no llegó a fundir el talón de la raíz, ¿no? El bisel está vivo. Aquí lo vamos a ver mejor en una radiografía, ¿no? El bisel se ve, ¿no? Se ve, ahí podemos notar el talón, ¿no? El talón vivo de la raíz, ¿correcto? Esa es una falta de penetración. Evidentemente, si el requerimiento de la soldadura nos pide que haya penetración completa, esta es una discontinuidad que en la mayoría de códigos las considera defectos, ¿no? Directamente, porque va a generar un gran concentrador de esfuerzos, ¿no? Que en solicitaciones dinámicas, vale decir cargas a fatiga, va a generar la falla del componente, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de los excesos y deficiencias de material, otra discontinuidad asociada a este tipo de defectología es el refuerzo de soldadura excesivo, ¿no? Eso se da cuando se deposita metal de soldadura en exceso. Esto se puede presentar tanto en la cara como en la raíz, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente cuando tenemos refuerzos muy pronunciados, imagínense, la línea de la soldadura va a estar más o menos por aquí, ¿no? Esta línea de soldadura va a estar más o menos por aquí. Entonces tenemos muy pronunciados estos refuerzos, muy pronunciados. Entonces, lo que vamos a generar, por ejemplo, aquí en la raíz, van a ver acá, un concentrador de esfuerzo, ¿correcto? ¿Cómo se va a ver en la radiografía? ¿No? Una zona más clara, por cuanto me va a estar indicando un exceso de material, ¿ok? Recuerden algo muy importante, ¿no? No por poner mucho metal de soldadura, por hacer un gran refuerzo, una gran sobremonta, la soldadura va a resistir más, ¿no? Más bien es al revés,
cuando nosotros soldamos, tenemos que depositar la cantidad necesaria de soldadura, nada más, necesaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque si aplicamos menos, vamos a tener una sección resistente más pequeña, con lo cual es más débil, pero si aplicamos mucho, lo que vamos a obtener van a ser concentradores de esfuerzos en estas zonas, ¿ok? Y adicionalmente hay una teoría de las líneas de fuerza, ¿no? Que si esto está, digamos, prácticamente recto, las líneas de fuerza se desplazan en sentido más o menos homogéneo. Pero si hay concentradores como estos, ¿qué va a hacer la línea de fuerza? Va a venir por aquí, va a entrar acá, va a salir y va a dar una vuelta. Después va a venir otra por acá, va a entrar acá, va a ir ahí, va a venir otra por acá, va a hacer esto, y ahí nos vamos dando cuenta de que en esta zona va a estar más solicitados los esfuerzos, ¿no? Es un concentrador geométrico de esfuerzo, ¿no? Para la soldadura de filete, una discontinuidad también que se puede encontrar es la convexidad, ¿no? Que solo se presenta en la soldadura de filete, y es cuando la cantidad de metal de soldadura recargado sobre la superficie de soldadura de filete va más allá de lo que se considera plano, ¿no? Entonces, esto se considera plano y acá tenemos esa convexidad, ¿correcto? Aquí lo vemos claramente, ¿no? Entonces, la mayoría de normas y códigos tienen criterios de aceptación para esta sobremonta. En la cabeza se me viene ahorita el API, te pide 1,5 milímetros como máximo, el D11 3 milímetros, pero no es general, ¿eh? Esto va a estar igual dependiente del espesor del material, ¿correcto? Porque si yo estoy soldando una plancha de 3 milímetros, o ya pongámosles, de 6 milímetros, de un cuarto, estoy soldando una plancha de un cuarto y le dejo 3 milímetros en la cara y 3 milímetros en la raíz, la verdad es que esa unión va a estar, digamos, mala, defectuosa, ¿no? Entonces, es una porción del espesor y como máximo 3 milímetros, ¿correcto? Entonces, esta es otra discontinuidad que se puede presentar, que es la convexidad, y también hay otra que es interesante de forma, ¿no? Superficial, que es el traslape, ¿no? Y se presenta cuando el material soldado inunda, ¿ok? Se rebalsa, se chorrea, y yace en la superficie del material adyacente, material base adyacente. O sea, ¿qué quiere decir? Esto se chorreó, quedó encima, pero en esta zona de acá no hay fusión, no se fundió. Entonces, lo que ha quedado, si ustedes pueden verlo aquí, ¿no? Es un material chorreado. Y justamente en esta zona de aquí y de aquí se presentan grandes concentradores de esfuerzo, ¿no? Entonces, para componentes con solicitaciones dinámicas, esta es una discontinuidad que puede ser muy perjudicial para la aptitud en servicio del componente, ¿correcto? Muy bien, pero así como hay exceso, también hay falta de material, ¿no? Entonces, la concavidad externa, ¿no? Es cuando en una soldadura se tiene una disminución del refuerzo externo por poco depósito de material de aporte en el relleno del cordón, ¿correcto? Esto considerando que la especificación, ¿no? La especificación de soldadura me indica que el cordón debe ser un cordón recto, ¿no? Ahora también es cierto que en algunas aplicaciones para componentes que son cargados dinámicamente, se solicita que el acabado sea cóncavo, ¿no? Cóncavo justamente para suavizar las líneas de campo de fuerza que se dan, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se hace? Si la garganta era hasta la recta, entonces se hace que la soldadura cóncava sea tangente a la recta, ¿no? A la recta de la garganta teórica o nominal, para que no haya disminución del área resistente, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de la soldadura cóncava, y algo que me estoy olvidando, que es importante mencionarlo, cuando nosotros tenemos soldaduras de filete convexas, vamos a utilizar un tipo de galga distinta a la galga que se utiliza para soldaduras cóncavas. La galga de la soldadura convexa, a la hora que mide, tiene esta forma. Perdón.
Tiene esta forma. ¿Ok? Entonces lo que estoy midiendo al final son los catetos o el pie de la soldadura, ¿correcto? Eso es lo que estoy midiendo. Convexa, así es la galga, ¿correcto? Y cuando hablamos de cóncava, como está hacia adentro, es cóncavo, la galga va a tener un pico. ¿Ok? Va a tener un pico. Justamente para hacer en la geometría cóncava de la soldadura, ¿no? Esto tener especial cuidado, especial interés a la hora de elegir la galga, porque si yo mido una soldadura convexa con una galga cóncava, me sale cualquier cosa, ¿correcto? Y al viceversa es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger la galga adecuada para mi tipo de soldadura que estoy inspeccionando, ¿correcto? Entonces, así como esa concavidad externa para filete que estábamos viendo, también se habla de una concavidad interna, pero asociado a la soldadura de canal, ¿no? Entonces es cuando hay un refuerzo interno insuficiente de la soldadura, ¿no? En la parte de la raíz, ¿correcto? Pero ustedes dirán, bueno, oye, pero esto se parece a la falta de penetración, ¿no? No necesariamente, porque les hice hincapié que cuando hablamos de falta de penetración, nosotros distinguimos el filo del talón de la raíz vivo, ¿no? No se ha fundido. Aquí el caso es distinto. Aquí sí se funde el talón, se funde. Solo que a la hora que esto enfría, se contrae y deja esta depresión, ¿correcto? Por eso es que en la radiografía nosotros vemos un borde irregular, ¿no? Que quiere decir que el talón fue fundido, cosa que no vemos en la falta de penetración, porque en la falta de penetración no se funde la raíz, ¿no? No se funde el talón de la raíz. En el caso de la concavidad interna, sí se funde, solo que a lo mejor el soldador pasó con mucha velocidad o le faltaron un poco de aporte material, de corriente, por ejemplo, y el material depositado aquí fue insuficiente, de tal manera que cuando se contrajo, generó esa depresión, ¿correcto? Igual, este tipo de discontinuidad reduce el área resistente y evidentemente genera un concentrador de esfuerzos. ¿Ok? Otra de las discontinuidades que podemos encontrar en superficiales en soldadura son las famosas socavaciones, también denominadas por algunos textos como mordeduras, ¿no? En inglés, undercuts, ¿no? Entonces, esto es un canal fundido, o sea, hay fusión, ¿no? En el metal base. Entonces, ojo, las mordeduras o socavaciones es una discontinuidad que se encuentra sobre el material base, ¿no? Para ser más preciso, en la saca, ¿no? Que está adyacente a la cara o a la raíz de la soldadura, vale decir, se puede presentar tanto en la cara del cordón como en la raíz del cordón, ¿correcto? Que no ha sido llenado por el metal de soldadura, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos las famosas socavaciones o mordeduras en componentes estáticos, digamos que somos bastante flexibles. Pero cuando esto se lleva a componentes dinámicos, ¿no? Que están en movimiento, están expuestos a la fatiga, o estamos construyendo tuberías o tanques, ¿correcto? Que van a estar expuestos a fluidos agresivos como ácidos o combustibles, esto ya se convierte en un problema, ¿no? Y ni qué decir en la industria alimentaria, ¿no? O alimenticia, porque aquí se pueden generar colonias de bacterias que pueden malograr el producto. Entonces, dependiendo de lo que estamos construyendo, dependiendo del código de fabricación empleado, se puede ser más o menos exigente con este tipo de discontinuidad. ¿Cómo se ve en la radiografía? ¿No? Se ve como un canal, ¿no? Una falta de material. Todo lo que sea falta de material, la radiografía se va a ver más oscuro, y todo lo que sea exceso de material se va a ver más claro, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta parte más clara, ¿qué cosa es? Es el refuerzo de raíz. Toda esta imagen que ve acá
ondulada acá, ¿qué cosa es? Es el refuerzo de la cara, ¿no? ¿Y qué cosa es esta zona negra que está aquí? Justamente es la socavación, ¿correcto? Esta es una socavación externa o de raíz, y lo que vemos aquí al costado de la imagen de la raíz va a ser la socavación interna o de raíz. Muy bien. Otra discontinuidad muy común en las soldaduras de canal es el quemado o quemón, ¿no? En inglés, el burr throw, ¿no? Es una zona de la raíz donde la penetración excesiva ha causado que el aporte de la soldadura penetre dentro de la misma soplándose. Entonces se genera un hueco, ¿no? Explota, revienta, se quema, ¿no? Y se produce por un aporte de calor demasiado alto, ¿no? Entonces, acá se funde todo, hay un exceso de penetración, pero como está tan caliente esto como que explota, ¿ok? Y genera que el charco fundido, o se explote, salga el material y genera básicamente es un orificio, ¿no? Un hueco, un quemón, ¿no? Y tiene un aspecto, pues, de quemado también. ¿Cómo se ve en la placa radiográfica? Esto se da normalmente en la raíz, siempre se ve en la raíz, en la primera pasada, y se ven como agujeros, ¿no? En la raíz, siempre asociado a un exceso de penetración y calores aportados extremadamente altos, ¿correcto? Muy bien. Otra discontinuidad que se encuentra frecuentemente en las soldaduras son las salpicaduras, ¿correcto? Las salpicaduras son esferas de metal fundido depositadas aleatoriamente sobre el cordón y su vecindad, ¿no? El que se produzca más o menos dependerá de los parámetros eléctricos, de la limpieza del material, la calidad del material base, ¿no? El gas de protección, la humedad, etcétera, ¿correcto? Y generalmente no tienen importancia respecto a la calidad de soldadura, ¿no? Pero si son muy grandes estas salpicaduras, por ejemplo, como en el caso de aquí, ¿ok? Pueden causar una SAC localizada y hacer el mismo efecto que tendría un golpe de arma, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando el proceso GMAU, ¿no? O también conocido como MIG-MAG, ¿no? En una transferencia globular, las salpicaduras que pueden producirse en este tipo de transferencia tienen mucha masa, ¿no? El material incandescente fundido es bastante másico, es bastante grande. Entonces, cuando se depositan, tienen el calor suficiente para generar una SAC alrededor de la salpicadura. Y si el material es propenso a la fisuración, puesto que es un acero de alta resistencia y baja aleación, o es un acero de alto contenido de carbono, genera esto, ¿no? Una fisura. Esto que ven acá es una fisura. Y esa fisuración está lejos de la soldadura. El cordón estaría por acá, más o menos. Está lejos. ¿Por qué pasó? Porque hubo una proyección, una salpicadura lo suficientemente grande para generar una estructura dura. Después, asociado con las tensiones residuales propias de la soldadura y la estructura dura que se ha generado aquí, se genera una fisuración en frío. ¿Correcto? Muy bien. Otra discontinuidad clásica que se encuentra en los trabajos de soldadura, ¿no? Sobre todo cuando los soldadores empiezan, pues, su carrera, ¿no? O vuelven a soldar después de mucho tiempo, ¿no? O han tenido algún tipo de problema, pues, antes de soldar, ¿no? Fue el cumpleaños de su esposa, de sus hijos el día anterior y se la pegaron y al día siguiente vuelven, ¿no? Es la falta de continuidad en el cordón, ¿no? Y se origina justamente al interrumpir, el soldador cuando interrumpe el cordón y no empalma bien la reanudación del trabajo, ¿correcto? En los casos más severos pueden considerarse auténticas faltas de fusión, ¿no? También esta falta de continuidad del cordón, ¿no? Yo lo he escuchado en taller como cordón irregular, ¿no? O mal empalme, ¿correcto? Son jergas que se utilizan en taller, sin embargo, es una falta de continuidad. Este caso que he sacado aquí, evidentemente no es de un soldador profesional, es de una persona que estaba empezando a capacitarse en soldadura, pero lo que quiero mostrarles es, miren, pues cuán poco prolijo, ¿no? Es este empalme, ¿no? Entre que empieza y termina la soldadura, prácticamente lo que ha quedado acá es una falta de fusión, ¿no? Igual acá es una falta de fusión. Entonces, esto podría convertirse en un
problema de calidad muy importante, ¿correcto? Muy bien. Estas son las discontinuidades que se encuentran también en los componentes soldados, pero que normalmente nosotros no les hacemos caso, ¿no? Por ejemplo, el exceso de rebajado, ¿no? Producido durante el mecanizado amolado del cordón, ¿no? A veces empezamos a molar, y le sacamos pues 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? Entonces, para los componentes pues de A36, de acero dulce o de baja aleación, eso básicamente no tiene mucho problema por cuanto siempre están sobredimensionados, ¿no? Pero cuando trabajamos con aceros de alta resistencia, de baja aleación o de súper alta resistencia, ese milímetro que rebajaste de más puede generar grandes problemas, ¿no? Entonces, o están amolando el cordón, ¿no? Rebajando el cordón, ¿no? Porque les dice que tiene que quedar flash a nivel, y rebajan demasiado, ¿no? Esto sucede muchas veces cuando se rebaja con esmeril, ¿no? ¿Y qué sucede? El cordón queda cóncavo, ¿no? Entonces le quitamos el área de resistencia. Entonces igual eso va a traer problemas. Las huellas de amolado, ¿no? ¿Qué son las huellas de amolado? Surcos en la superficie del material base o del cordón. Esto se asocia usualmente a un manejo inadecuado del esmeril o del buril, si es que se está utilizando, ¿no? Algunos ayudantes o soldadores no tienen la expertise necesaria, ¿no? Huellas de mecanizado, ¿no? Son erosiones producidas por herramientas que preparan la soldadura, ¿no? Mecanizado imperfecto de la soldadura, ¿no? Golpes en general, ¿no? Deformaciones locales producidas por choques de objetos contra el metal base o contra el cordón. Martillazos, ¿no? O a veces golpes con la picota, ¿no? Que quedan marcados en el componente, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues, ¿no? Esmerilado. Miren cómo estas son marcas de maquinado, ¿no? Cómo quedan las marcas de maquinado, ¿no? Aquí están golpeando con una picota, ¿no? Quieren presentar o hacer caber presentar la junta a golpes, ¿no? Porque no les quedó bien y ahí van dejando esas marcas, ¿no? Acá hay un exceso, por ejemplo, están preparando el bisel, pero acá se pasaron, ¿no? Entonces todas estas también son discontinuidades o hasta inclusive defectos que se pueden detectar por una inspección visual o por ensayos no destructivos en una unión soldada, ¿correcto? Muy bien. Hay un último defecto superficial que podemos encontrar, que usualmente viene asociados a los procesos de soldadura semiautomáticos y automáticos, ¿no? Con atmósfera inerte y electrodo continuo, ¿no? Que es que se puedan quedar atrapadas, ¿no? Restos de alambre del electrodo que sobresalen, ¿no? Esto usualmente queda en los cordones, en los primeros pases, ¿no? A veces se quedan restos de electrodos ahí, ¿no? Entonces, si hacemos una inspección, vemos el resto del electrodo ahí. Ahora, ¿eso podría ser problemático? Sí, porque eso podría generar una falta de fusión o una junta en frío, ¿no? Pero es un caso también que lo encontré en la bibliografía que es bastante interesante tocar, ¿no? Vamos a pasar ahora, si todo está bien, ¿no? A la segunda parte, que es las discontinuidades internas, ¿no? Vamos a desarrollar discontinuidades internas. Entonces, dentro de las discontinuidades internas, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Las discontinuidades tipo fisuras, que son, digamos, las más críticas, y las discontinuidades tipo inclusiones, ¿correcto? Entonces, dentro de las fisuras, vamos a encontrar distintos tipos de fisuras, ¿no? Por ejemplo, fisuras longitudinales, transversales, en caliente, en frío, de cráter, bajo el cordón, laminaciones, que les indiqué al inicio que la laminación no era una discontinuidad propia de la soldadura, sino más bien una discontinuidad del proceso, de un proceso primario de conformado del acero, ¿no? Pero que usualmente se revelan cuando estamos soldando el material, ¿no? Más bien el desgarro laminar, ¿no? Que es una discontinuidad, un defecto producido por la laminación, sí es un defecto de soldadura, ¿ok? Faltas de penetraciones y falta de fusión. Pero, profesor, eso lo vimos en la parte de superficiales. Sí, lo que pasa es que la falta de penetración puede darse tanto en la superficie como en la parte interna de la soldadura, al igual que la falta de fusión, ¿correcto? ¿Por qué la falta de penetración se puede dar en la parte interna?
¿Por qué? Por ejemplo, si estamos trabajando con un canal que tiene una junta en X, o en K, o en W, ¿no? Donde la raíz va a quedar al medio de la junta. Entonces ahí van a haber faltas de penetraciones internas del cordón, igual que la falta de fusión, ¿correcto? Muy bien, entonces, fisuras, ¿no? La fisura longitudinal, ¿no? Es aquella que se propaga paralela al eje de la soldadura, ¿no? Por eso que se denomina longitudinal, ¿no? Sigue el eje de la soldadura. Esta se puede encontrar, ¿no? En el centro del cordón, como es este caso de aquí, ¿ok? O en la SAC, ¿no? Como la de acá, ¿no? Nació en la SAC, aquí, y después se propagó hacia el material base, ¿correcto? Puede presentarse tanto en el cordón como en la SAC, ¿correcto? Aquí no estamos hablando de sus causas, estamos hablando de su ubicación, cómo las identificamos, ¿correcto? Entonces, una fisura longitudinal, ¿cómo se ve en una radiografía? Pues aquí la vemos, esta es una fisura que se ha abierto, evidentemente, ¿no? Porque si fuese tan delgada como la que vemos en la foto de la inspección visual, se vería, pues, más o menos como esto que está aquí, ¿no? Como esto que está aquí. Algo muy pequeñito, muy delgado, casi como un cabello, ¿no? Pero esta fisura en realidad se abrió, ¿no? Entonces, es más fácil de ver, ¿correcto? Fisura transversal. Es una fisura que se propaga en sentido perpendicular al eje de la soldadura, ¿no? Y se producen principalmente en aceros duros, por combinación de elementos que al enfriarse producen la fisura, ¿no? Entonces, apelando a su buena vista, ¿no? La fisura se propaga en este sentido, ¿no? Así. Por eso que se denomina fisura transversal, ¿no? Está perpendicular al eje de la soldadura, ¿no? El eje de la soldadura es el de aquí, ¿no? Este es el eje de la soldadura y la fisura es transversal, ¿no? Entonces aquí vemos en una radiografía, ¿no? 1, 2, 3 fisuras transversales, ¿no? Aquí ya se ven mucho más pequeñas, ¿no? Ya prácticamente hay que tener una buena vista para poder verlas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, las fisuras pueden tener distintos comportamientos. Y eso va a depender un poco del modo de fractura de las mismas, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de las fisuras que se producen en caliente, ¿no? Estas fisuras en caliente ocurren mientras el metal solidifica, ¿ok? Y se propagan de manera intergranular, ¿ok? Palabra clave, intergranular. ¿Qué quiere decir? Que se va a propagar a través de los límites de los granos, ¿ok? A través de los límites de los granos. Los granos van a quedar expuestos, ¿ok? Por eso se denomina intergranular, entre los granos, ¿no? Entonces acá tenemos una metalografía donde vemos que los granos no han sido perjudicados, es como si se hubiese separado, ¿no? La palabra técnica ha tenido una decohesión, ¿no? Esa microestructura. Y si lo vemos en microscopio electrónico, vamos a ver los bordes del grano nítidamente, ¿correcto? O sea, ahí están los granos, ¿ok? Sino que se han despegado de los granos que estaban al costado. Y esto se debe básicamente, entre múltiples factores, uno de los más comunes es el alto contenido de impurezas, ¿correcto? Estas impurezas son normalmente elementos de bajo punto de fusión, ¿no? Que son los últimos en solidificar a la hora que la soldadura se solidifica, y están todavía líquidos cuando todo el acero se ha solidificado. Entonces ahí ya empiezan a haber tensiones de contracción y lo que hacen es separarlo, ¿no? Y como lo que quedó acá son impurezas nada más, su capacidad de su resistencia es muy baja y se abre la fisura, ¿correcto? Las fisuras en frío, ¿no? Ocurren después que el material se enfrió, ¿no? Resultan de condiciones de servicio. Ahora, estas se pueden propagar de dos maneras, ¿no? Intergranularmente, como la que hemos visto anteriormente, y la otra, que es un poco más común, que es la transgranular, ¿no? Transgranular, ¿por qué? Porque la fisura se propaga cortando de los granos, ¿no? Atravesando los granos, ¿no? Rompiendo los granos, ¿no? Y ahora, visto en el microscopio electrónico, miren cómo quedan. Entonces acá ya no vemos los granos, ¿no? Los límites de grano, los granos bien dibujados tridimensionalmente, ya no los vemos. ¿Qué ha pasado acá? Han sido como cortados, ¿no? Por eso se denomina una fisura, una propagación transgranular, ¿no? Y las fisuras en frío usualmente vienen asociadas a la fisuración por hidrógeno, ¿no? La fisuración
por hidrógeno, ¿correcto? Muy bien, eso es un poquito para entender cómo es que se producen estas fisuras, ¿ok? Luego tenemos las fisuras de cráter. Estas fisuras se deben a los arranques e interrupciones del arco para recambiar los electrodos, ¿no? Estas paradas y arranques generan cráteres, ¿no? O agujeros por contracción, ¿no? Y en estos cráteres se producen fisuras en forma de estrella, ¿no? Entonces, aquí hay una fisura, ¿no? Por acá hay otra. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cráter y aquí estuvo la fisura de cráter, ¿ok? Que es como una estrella, pero una de las puntas se propagó y se dio toda la vuelta, ¿correcto? Cuando la vemos en la radiografía, en la placa radiográfica, normalmente se caracteriza por tener ramificaciones, ¿no? Esa es la fisura de cráter, ¿correcto? Muy bien. Fisuras bajo el cordón, o también denominada fisuración en la SAC, ¿no? Se producen debido a la falta de precalentamiento en aceros duros o aceros de mucho espesor, ¿no? Y se atribuye a la presencia de hidrógeno, tensiones residuales y microestructuras duras, ¿no? Esto es un triángulo, ¿no? Hidrógeno es una punta, tensiones residuales es la otra punta y las microestructuras duras es la tercera punta, ¿no? Entonces, para evitar la fisuración bajo el cordón, tengo que controlar el hidrógeno. ¿Cómo lo controlo? Soldando con metales de aporte de bajo hidrógeno. Las tensiones residuales son propias y características de la soldadura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo minimizar esas tensiones residuales? Probablemente haciendo una buena presentación de la junta, empleando un precalentamiento adecuado, y si eso no es suficiente, hasta un tratamiento térmico post-soldadura de alivio de tensiones, ¿correcto? Y las microestructuras duras, ¿no? ¿Cómo controlo la formación de microestructuras duras? Básicamente, controlando la temperatura de precalentamiento, vale decir, asegurando una temperatura de precalentamiento mínima que me controle la velocidad de enfriamiento. ¿Para qué? Para no generar microestructuras duras, ¿correcto? Pasamos a otro tema que también es una discontinuidad interna, que es la laminación, ¿correcto? Esta laminación, este defecto, no se presenta como producto de la soldadura, más bien es un defecto del metal base, ¿no? Que esto se origina en el procesamiento del material, cuando se está laminando, cuando se está forjando, ahí se origina la laminación, ¿no? Y es resultado de la presencia de inclusiones no metálicas que pueden aparecer en el acero cuando éste se produce, ¿no? Estas laminaciones favorecen la acumulación de hidrógeno, ¿no? Y pueden trabajar también como concentradores de esfuerzo. Entonces, si nosotros cortamos una plancha y encontramos laminación, tenemos que tener mucho cuidado porque eso es susceptible de que se presente un desgarro laminar, ¿no? El desgarro laminar sí ocurre cuando hay tensiones altas en dirección del espesor, ¿no? Por ejemplo, he soldado acá, este es el espesor de la soldadura, este es el espesor de la soldadura, ¿ok? El espesor de la soldadura, y yo soldé aquí otra plancha, ¿no? Por ejemplo, la junta centé, ¿no? Y como acá había una laminación, a la hora que esto se contrajo, hubieron esfuerzos de tracción y se abrió la laminación, ¿no? Acá, miren, igual se abre la laminación, ¿no? Para que exista este tipo de discontinuidad o de defecto en la soldadura, debe existir previamente laminaciones en el material base o también segregaciones, ¿no? Dependiendo de qué tipo de material estamos hablando. Luego, vamos a hablar de la falta de penetración. ¿Se acuerdan que vimos la falta de penetración en la parte superficial, ¿no? La falta de penetración en una junta tope, pero una junta en D, donde tiene por un lado de la soldadura la cara y por el otro lado la raíz. Pero la falta de penetración también se presenta en juntas, ¿no? Obviamente mayor espesor, ¿no? Que presentan dos caras, ¿no? La cara superior y la cara inferior. Entonces, ¿dónde estaría la raíz? En el medio de la soldadura. Entonces, si yo sueldo y no fundo la parte central de la unión, entonces estaría hablando de una falta de penetración, pero en este caso interna del componente, ¿correcto? Y se puede dar siempre y cuando
sea una soldadura de canal, ¿ok? Pero profesor, acá hay una soldadura de filete. No, señor, esta no es una soldadura de filete. Esta es una junta en T, pero con dos canales. El diseño de junta es un diseño de junta en K, ¿correcto? Para que sea filete, la junta tendría que ser como la estoy dibujando aquí, ¿ok? De tal manera que los cordones de soldadura se depositarían aquí y aquí no habría discontinuidad. ¿Por qué? Porque por diseño esto no se tiene que fundir, ¿correcto? Lo que tenemos que llegar a fundir solamente es este punto de aquí, la raíz, ¿no? Este punto de aquí, ¿ok? Muy bien. Falta de fusión interna, ¿no? Generalmente ocasionada por la falta de calor aportado suficiente para fundir el metal base o el cordón anterior ya sólido, ¿correcto? Entonces, esta falta de fusión se puede producir en la raíz, aquí, en el bisel, aquí, o entre pase y pase, ¿correcto? Entonces, en todas esas posiciones se puede generar la falta de fusión, ¿ok? Todas ellas son internas. Entonces, vamos a ver. Esta falta de fusión que vimos aquí era superficial, en la cara, ¿se acuerdan? Esa es la superficial. Le he puesto justamente para hacer la diferencia, ¿no? En cambio aquí, miren, ¿eh? Esto de aquí y esto de aquí son faltas de fusión entre el bisel y el cordón interno. Eso es, aparte de la falta de penetración que hay acá, aparte de eso, también tenemos faltas de fusión, ¿no? En el caso de soldadura de filete, esto se denomina falta de fusión. Eso no es falta de penetración. Falta de penetración solamente tiene sentido hablar cuando estamos hablando de una soldadura en canal. Cuando es filete, a eso se le llama falta de fusión. Muy bien, ¿y cómo lo vemos en las placas radiográficas? Como están observando aquí, ¿no? Aquí. ¿Se podría confundir con un poro? A veces no, porque los poros son más continuos. ¿Se podría confundir con una escoria? Sí, pero la escoria tiene aristas, ¿no? Este es un estado intermedio, ¿correcto? Eso no es, digamos, el alcance de esta presentación, porque eso lo tiene que ver un nivel 2 de radiografía, ¿no? Falta de fusión. Miren, señores, ¿dónde está la falta de fusión? Aquí está la falta de fusión, ¿no? Aquí. No fundió esta zona. ¿Es falta de penetración? No. ¿Por qué? Porque la junta es en filete, ¿correcto? Hay falta de fusión. Muy bien. Muy bien. Entonces terminamos las primeras tipos de discontinuidades internas que están asociadas con fisuras y, digamos, discontinuidades alargadas, ¿no? Que son las más peligrosas que podemos encontrar en soldadura, ¿no? Ahora vamos a ver las inclusiones, ¿no? Se consideran inclusiones a las impurezas producidas por gases atrapados o materiales extraños sólidos, ¿no? Se pueden dividir en inclusiones gaseosas, ¿no? Poros o porosidad, como quieran llamarlo, inclusiones no metálicas, ¿no? Escorias, óxidos, e inclusiones metálicas, ¿no? La más conocida, la inclusión de tungsteno en el proceso GTAW o TIG, ¿no? Entonces, dentro de las inclusiones gaseosas, vamos a tener que son gases atrapados durante la solidificación del metal fundido, ¿no? Dentro de estas inclusiones gaseosas tenemos la porosidad esférica aislada, la agrupada, la alineada y la alargada o vernicular, ¿no? También llamada agujero de gusano o wormhole, ¿ok? Porosidad esférica aislada son poros, pues, ¿no? Aislados, ¿no? Tengo un poro acá, otro poro acá, ¿no? Son bolsas de gas esféricas producidas por una alteración del arco, humedad, óxido o una variación de la relación voltaje, amperaje y velocidad de soldadura, ¿no? Como se ve en la placa radiográfica, una por aquí, pero son aisladas y son pocas, ¿correcto? Acá vamos a ver más, ¿no? Pero profesor, hay varias, sí, sí hay varias, pero digamos están distanciadas lo suficiente como para todas ser consideradas aisladas, ¿correcto? Muy bien, porosidad agrupada, ¿no? El famoso clúster, ¿no? Todas estas están agrupadas, ¿se dan cuenta? Todas están juntitas, entonces no pueden ser aisladas, pues la distancia entre poro y poro es tan pequeño que ya hay que evaluarlo y considerarlo como una discontinuidad mayor,
¿no? Entonces ya se genera una porosidad agrupada, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en la radiografía? Se ve como una colmena, ¿no? Un montón de huequitos ahí metidos, ¿correcto? Eso se denomina porosidad agrupada. Porosidad alineada, miren, ve. Pero, profesor, ¿por qué no puede ser aislada? No puede ser aislada, ¿por qué? Porque todas están en una misma línea, ¿cierto? Y acá se produce un efecto que se denomina cierre. ¿Cuál es el efecto de cierre? Que cuando esto está solicitado con fuerzas, basta que se produzca una fisura entre la distancia más pequeñita, se produce esto y empieza pac, 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 a abrirse todito como si fuese un cierre, ¿no? Entonces, estas porosidades alineadas son de las más peligrosas, ¿no? La mayoría de códigos te restringe las distancias mínimas que debe haber entre porosidad y porosidad alineada. Si esa distancia es muy pequeña, hay que repararlo, ¿no? ¿Cómo se ve en la radiografía? Pues se ve así, ¿no? Prácticamente ya se ve como una fisura, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces esto a la hora que entre a trabajar, se solicite mecánicamente, ¡pum!, se va a abrir, ¿no? Y se produce la fisura que estábamos viendo acá, ¿no? Perdón. ¿No? Aquí vemos la fisura. ¿Se dan cuenta? Entonces esa fisura ha sido inducida por la porosidad alargada. ¿Ok? Pero la porosidad alineada. Ahora veamos la porosidad alargada, la porosidad vermicular o agujero de gusano, wormhole. ¿Ok? Ustedes ven acá poros aquí, pero por acá, por adentro, hay un tubo que está pasando de punta a punta. ¿Ok? De aquí a aquí hay otro tubo que está pasando de punta a punta. Mírenme. Esta es la radiografía de esto. ¿Eh? Están conectados. Son como agujeros de gusano. Por eso es que se denominan porosidad vermicular, ¿no? O también considerada alargada. Estas porosidades son una de las más peligrosas que existen. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo ver un poro que tiene pues 2 milímetros de tamaño, ¿no? De diámetro, 2 milímetros. Mi especificación me dice 3 milímetros máximo, ¿ok? 2 milímetros pasa, ¿no? Y acá está separado un buen tramo y acá también tiene 2 milímetros. 2, entonces pasa. No, no, señores. A la hora que van a la radiografía, estas dos están conectadas. Entonces, en realidad esto tiene 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, son porosidades peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque reducen en gran medida el área resistente. ¿Correcto? Muy bien. Eso es con respecto a lo que había que hablar de las inclusiones gaseosas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las inclusiones no metálicas, ¿no? Son depósitos de carbón u óxidos metálicos y silicatos, atrapados en el metal fundido durante la solidificación. Se pueden clasificar como escorias aisladas, escorias alineadas y líneas de escoria. ¿Ok? Escoria aislada, ¿no? Acá hay una escoria. Acá hay una escoria. Esta es una macrografía que ha sido tomada en el laboratorio de materiales, ¿no? También tenemos nuestra propia biblioteca, ¿no? Y son escorias aisladas, ¿correcto? ¿Cómo se ve en una radiografía, ¿no? ¿Se dan cuenta? A diferencia de la falta de fusión, ¿qué vemos acá? Aristas. Aquí vemos aristas. Entonces, a los que nos dedicamos a interpretar placas, podemos distinguir entre una escoria. Además, miren, este es más oscuro, porque la falta de fusión prácticamente no tiene volumen. Es casi una discontinuidad planar. En cambio, las escorias tienen volumen. Entonces, al tener volumen, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una masa, hay un volumen de menor densidad. Entonces, va a generar un oscurecimiento mayor, ¿no? Entonces, escoria tiene aristas. Si es más oscuro, escoria, diferente de falta de fusión. ¿Ok? Esta es otra escoria aislada, pero a diferencia de la anterior, esta era una escoria no metálica del tipo de carbón, ¿no? El carboncito, la escoria negra que normalmente sale, ¿no? Pero esta es una escoria de óxidos, ¿ok? Ha habido oxidación, alguna suciedad, derrumbre, no limpiaron bien la junta. Estas son escorias de óxidos, ¿ok? Que también es detectable por radiografía, ¿no? Luego tenemos la escoria alineada, ¿no? La escoria alineada, miren acá. Se dice, es una escoria puntual. No, esta escoria se prolonga a lo largo del eje del cordón, ¿no? Entonces miren acá la escoria. ¿Ok? Miren esta escoria.
¿ok? Escorias alineadas, ¿ok? Línea de escorias, ¿no? Los famosos wagon track, ¿no? O huellas de vagón, ¿no? Wagon track, huellas de vagón. Esta es una discontinuidad del tipo inclusión no metálica, pero que se da entre el pase de raíz y los pases subsiguientes. ¿Y a qué se debe esto? A una deficiente limpieza del pase de raíz. Sobre todo cuando utilizamos el proceso de electrodo manual o de tubular, ¿no? Que genera mucha escoria, se presenta este tipo de discontinuidad. Entonces, ¿cómo va a quedar? Que es característico, ¿no? Como si fuesen las huellas de un carro, ¿no? Las dos ruedas, ¿no? Como si estuviéramos quemando la llanta, ¿no? Siempre se va a ver las dos ruedas. Eso se llama línea de escorias o wagon track, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las inclusiones metálicas. Hemos visto inclusiones de gas, inclusiones no metálicas y ahora inclusiones metálicas. A veces en el metal fundido quedan atrapadas partículas de otros metales que no se pueden fundir, ¿no? Como el tungsteno en el proceso TIG, ¿no? Las causas son excesos de parámetros eléctricos, vale decir corriente, ¿no? Se funde, o que por una mala técnica toco el charco fundido con el electrodo no consumible y voy a generar, ¿no? Estas inclusiones del tungsteno, ¿no? El metal tungsteno, ¿no? Esto es muy característico del proceso TIG, porque evidentemente el proceso TIG es el que utiliza el electrodo no consumible de tungsteno, y en las placas radiográficas se van a notar como zonas de mayor densidad, o sea, más claras, ¿no? Mayor densidad de material, más claras. Entonces, cada vez que ustedes ven una placa donde en el cordón se vean zonas mucho más claras, inclusión de tungsteno. Es una inclusión metálica de tungsteno, ¿correcto? Muy bien. Para terminar ya, nos hemos extendido un poquito porque este tema es bastante interesante y apasionante y eso que está bastante resumido. No hemos hablado sobre las causas, cómo solucionarlas, cómo evitarlas, asociarlos con los procesos, etcétera. Que eso, bueno, evidentemente se tendría que realizar a mucho más profundidad, ¿no? Ya el doctor Paul Leán les va a hablar de los programas que hay al respecto, pero si les interesa, tendrían que ahondar un poco más en este tema, ¿no? Muy bien, el desalineamiento, ¿no? El desalineamiento es otra de las discontinuidades que se encuentran en la soldadura, ¿no? Ya no es tan propia del proceso de soldeo en sí, sino más bien de las tolerancias dimensionales de los componentes que queremos soldar, ¿no? Si nosotros queremos soldar dos tuberías a tope, no necesariamente las dos tuberías van a tener la misma circunferencialidad, ¿no? No van a ser exactamente iguales, entonces siempre va a quedar estos desalineamientos, estos famosos high-lows, ¿no? Altos bajos, ¿correcto? Entonces hay que tener especial cuidado, ¿para qué? Para que a la hora que el soldador presenta la junta, que la ubicación de los dos componentes sea la mejor para que este desalineamiento sea el más pequeño posible, ¿no? Entonces, en el caso de tubería se va girando, se va girando, se va girando hasta que se compensan los desalineamientos para generar, pues, desalineamientos de 1 a 2 líneas máximo, ¿no? Si tenemos desalineamientos mayores, ya vamos a estar ante otro tipo de defecto, ¿no? Que es la falta de fusión debida a desalineamiento, que esto ya es un defecto mucho más crítico, ¿correcto? Entonces, con esto estaríamos terminando la presentación del día de hoy. Aquí les dejo un poco de referencias bibliográficas, ¿ok? Referencias bibliográficas en cuanto a dónde pueden encontrar esto, ¿no? El AWS B1.11, la guía para la inspección visual de soldaduras, ¿no? Hay un libro muy bueno que es de un ingeniero mexicano que se denomina defectología, ¿no? El ASM Handbook para lo que es la evaluación de materiales por ensayos no destructivos. Y bueno, el famoso manual del soldador del doctor Germán Hernández Riesco, ¿no? Si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta adicional que no podamos tocar o no hayamos tocado en esta presentación, ahí les dejo mi correo electrónico, ¿no? Para cualquier consulta adicional que tengan.
poderlas responder, ¿no? Y aquí me hacen llegar algunas consultas, ¿no? A ver, las porosidades agrupadas. ¿Qué tipo de herramientas de medición o tipo de comparadores se necesitan, ¿no? A ver, las porosidades agrupadas. Para medir las porosidades agrupadas, lo que necesitamos es una regla, ¿ok? Para medir todo el conjunto. Voy a volver un poquito para porosidades agrupadas para explicarles un poco mejor. Creo que... A ver, aquí la tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aplicar acá dos criterios, ¿ok? El primer criterio, normalmente las normas tienen varios criterios, ¿ok? El primer criterio es el tamaño de la discontinuidad individual, ¿no? Individual. Entonces, imagínense que ese diámetro, mi norma me diga que sea 3 milímetros, ¿correcto? Entonces yo mido cada uno de estos poritos y todos están por debajo de 2 milímetros. Entonces, en teoría, todos pasan, ¿correcto? Todos pasan. Entonces, las mismas normas o códigos te indican que cuando eso sucede, hay un segundo criterio, que es porosidades agrupadas, ¿no? Los clústeres deben tener, ¿no?, unas dimensiones máximas de, por poner un número, ¿no?, 25 milímetros. ¿Ok? 25 milímetros. ¿Ok? Por poner un número. O igual al espesor del material que estoy soldando. Y si el material que estoy soldando son 6 milímetros, sería 6 milímetros. ¿Correcto? Entonces, puede ser de que cada poro individual cumpla con la dimensión individual. Pero a la hora que nosotros medimos todo como una sola indicación, como un solo clúster, exceda el tamaño máximo permitido por el código. Entonces ahí lo tenemos que rechazar. Si no lo excede, simplemente quedará como una discontinuidad y no tendremos forma de rechazar. ¿Correcto? ¿Con qué lo medimos? Con una regla. Hay algunas galgas, ¿no?, que son unas galgas como estas, que tienen diferentes tamaños de agujerito. ¿Ok? Bueno, ahora, esa vaina es carísima y hay reglas, ¿no?, de metal que son como un calibre para poros, ¿no? Entonces, y acá arriba tiene la reglita, ¿no? Tiene la reglita. Entonces, acá digamos que dice, pues, este es un 32, un 16, un octavo, ¿no? No sé, pues, hasta 3 milímetros, ya pongamos acá un cuarto. Entonces tú vienes con esto, lo pones encima y te das cuenta si está por arriba o por debajo, por arriba o por debajo, pasa o no pasa. Y después con la reglita superior mides esta dimensión y mides la dimensión de acá, ¿no? Y con eso aplicas el criterio de calificación, ¿correcto? Muy bien, otra pregunta. ¿En qué tipo de materiales pueden presentarse mayormente las fisuraciones? A ver, esa es una pregunta muy interesante. La respuesta inmediata que te diría sería en los aceros, que por composición química son más susceptibles a formar estructuras duras. ¿Qué quiere decir? Aceros que tienen un alto contenido de carbono, ¿no?, más de 0,3% de carbono, o aceros que tienen pues cromo o que están aliados, de baja aleación, que favorecen la templabilidad del acero, ¿no? Por ejemplo, aceros para herramientas, ¿no? Perdón, para herramientas no, aceros para maquinaria, ¿no?, para tratamientos térmicos, el 4140, el BCN, el BCL, el 4340, el mismo 1045, ¿no? Esos son muy susceptibles a fisurarse, ¿no? Pero también existe otra propensión a la fisuración cuando estamos trabajando con aceros que, digamos, en condiciones normales se consideran de fácil soldabilidad, como por ejemplo el ASTM A36 o el 1020, como quieran llamarlo, ¿no?, el IC 1020, que son muy nobles, ¿no? El A36 se fabrica todo con el A36, pero cuando los espesores que estamos soldando, ¿no?, exceden ya la pulgada, pulgada y media, entonces, por un tema de evacuación de calor muy rápido y de triaxialidad de esfuerzos, porque ya al tener un espesor bastante pronunciado van a haber esfuerzos en el sentido del espesor, empieza también a fisurarse. Entonces, si bien es cierto, en aceros como estructurales, como el ASTM A36, ¿no?, usualmente no se utiliza precalentamiento para espesores hasta 1 pulgada. Cuando soldamos mayores espesores, ahí sí tenemos que ponerle precalentamiento para prevenir una posible fisuración. Inclusive,
el código AWS D1.1, que es el código de soldadura en acero, en la tabla de precalentamiento, habla de temperatura de precalentamiento para materiales cuando el espesor es muy pronunciado, ¿no? Cuando es muy grueso, ¿correcto? Muy bien, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el punto 2.11 y 2.13? A ver, vamos a ver. 2.11 y 2.13. 1.1, exceso de penetración, y 2.13. Y refuerzo de soldadura excesivo. Ya. Buena pregunta, está bien. Primero que nada, el exceso de penetración se da únicamente en la raíz, ¿correcto? Únicamente en la raíz. Y usualmente se da en una zona nada más, no en todo el cordón de soldadura. En una zona, ¿por qué? Porque en esa zona, ¿no? Por algún problema que tuvo el soldador, se chorrea el cordón, ¿ok? Eso es lo usual, ¿ok? Y además que el chorreado del cordón es un chorreado, pues, exagerado, ¿no? Excesivo, miren, como lo estamos viendo acá, ¿no? A ver, voy a quitar las marcas para que lo vean mejor. ¿Ok? Miren, eso es un chorreado, o sea, no me van a decir de que quisieron hacer eso como un refuerzo, ¿no? O sea, se le fue. El exceso de penetración es un chorreado del material, o sea, es algo grotesco, ¿no? Algo muy evidente, ¿no? Mientras que el 2.1.3, que es el refuerzo excesivo, ¿qué quiere decir? ¿No? Que sin que se te chorree el material de soldadura, ¿no? Sin llegar a un chorreado, a la hora que tú estuviste soldando, ¿no? Excediste, ¿no? El tamaño que te exigía la norma, ¿correcto? Entonces, si usted das cuenta, esto no es que sea como un chorreado, el chorreado sería algo así, sino que tenías que darle 1,6 milímetros y le diste 2.5, pues. O sea, le diste de más, hubo un exceso, ¿ok? Y adicionalmente, el refuerzo de soldadura excesivo puede darse tanto en la cara como en la raíz. Entonces, para la raíz, ¿qué diferencia habría entre un exceso de penetración y un exceso de refuerzo? Es justamente el tamaño, ¿no? El exceso de penetración es un chorreado, es algo grotesco, muy grande, o sea, es evidente que es un error, es un defecto, mientras que el exceso de refuerzo es que simplemente excediste el valor o el tamaño que te ha especificado la norma o código, ¿correcto? Muy bien. Otra pregunta. En el caso de salpicaduras en materiales de baja aleación, se tendría que tener ciertas restricciones en algunos procesos para evitar defectos como los golpes de arco. A ver. Una cosa son las salpicaduras y otra cosa son los golpes de arco. ¿Ok? El golpe de arco es básicamente ocasionado por, digamos, un error del soldador al dejar su portaelectrodos o su torcha, que la dejó encendida y, digamos, generó un arco fuera de la zona de soldadura, un mal arranque, ¿no? Y el otro es salpicaduras, digamos, de gran magnitud. Para ser sincero, sí. Cuando nosotros tenemos materiales de alta resistencia y baja aleación muy propensos a templarse, hay ciertas restricciones con respecto, por ejemplo, al uso de la transferencia globular para ese tipo de procesos, ¿no? En ese se utiliza el arco pulsado, si es de mayor espesor, la transferencia spray, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, si un proceso que genera muchas proyecciones y muchos humos es el flux core arc welding, ¿ok? El tubular. Entonces, hay que ajustar los parámetros de una manera adecuada para minimizar al máximo las salpicaduras, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. No es que porque no, la salpicadura no le hace mucho daño, yo sueldo, pues, y
y no regulo mis parámetros para que salga pues material expelido por todo sitio, ¿no? Hay que regular los parámetros. Eso pasa por entender por qué se presentan esas salpicaduras, ¿no? Entonces, en algunos casos, esas salpicaduras se presentan por excesos de parámetros, falta de limpieza, humedad. Entonces, hay que regular esos parámetros. ¿Para qué? Para que no se produzcan esas salpicaduras o para que se minimicen al máximo la cantidad de salpicaduras que salen, ¿no? Evidentemente, si está descontrolado, puede generar problemas, ¿no? Como el que vimos, que es una SAC, ¿no? Y una fisura justamente porque esta salpicadura fue muy grande y generó pues esta microestructura dura, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. En el proceso GTAW, TIG, ¿no? El defecto de falta de fusión entre pases, ¿a qué se debe principalmente? Muy sencillo, falta de calor de aporte. O sea, todo lo que es faltas de fusión es por un calor de aporte muy bajo. ¿Y eso se debe a qué? Probablemente parámetros eléctricos muy bajos, ¿no? Voltaje, amperaje sobre todo, amperaje, voltaje, ¿correcto? Pero hay un tercer punto. ¿Cuál es? La velocidad de soldeo. Yo puedo tener mis parámetros de soldadura, electricidad, eléctricos, ¿no? Voltaje y amperaje que son correctos, pero mi soldador, por un problema de técnica, debe avanzar, pues, no sé, a 15 centímetros por minuto, pero ese día avanzó a 30 centímetros por minuto, o sea, al doble de velocidad. Entonces, para el mismo calor de aporte, digamos, que iba a dar, lo redujo a la mitad. ¿Por qué? Porque estuvo la mitad del tiempo en la zona donde normalmente debería estar, ¿no? Entonces, se puede originar también por eso, ¿no? Porque se elevó la velocidad de soldeo, ¿no? La velocidad de avance, y eso generó un cordón más angosto, menor calor aportado, y por ende, a lo mejor no tuvo la suficiente energía para fundir el material entrepasado, ¿correcto? Muy bien, me informan que esa sería la última pregunta. Y bueno, conmigo eso es todo. Muy agradecidos por su atención. Discúlpenme si nos hemos excedido algunos minutitos. Como le dije, el tema es muy extenso, pero a la vez es muy interesante. Y le doy el pase al doctor Lean, Paul Lean, para que les haga llegar algunas indicaciones. Muchas gracias. Gracias, Raúl, a ti. Gracias por tu participación. Gracias. Entonces, buenas noches a todos. Les habla el profesor Paul Lean Cifuentes. Yo brevemente les quiero hablar sobre la diplomatura de estudio inspector de soldadura. Bueno, para ello voy a compartir mi pantalla. Eduardo, permíteme compartir mi pantalla, por favor. Gracias. Creo que todos están viendo mi pantalla. Un ratito. No me deja. Listo. Entonces, yo le voy a hablar brevemente sobre la diplomatura de estudio inspector de soldadura. ¿Cuál es el objetivo de esta diplomatura de estudio? La idea es que al finalizar la diplomatura, los participantes estén en condición de reconocer y aplicar los fundamentos, las técnicas y los procedimientos necesarios para llevar a cabo la inspección de uniones soldadas. No, la idea es que el participante, cuando acabe el curso, tenga todas las herramientas para que lleven a cabo correctamente la inspección de uniones soldadas. ¿A quién está dirigido esta diplomatura de estudio? Básicamente está dirigida a personas con formación técnica o superior que tengan o no tengan experiencia en el campo de la soldadura. Esta diplomatura de estudio, inspector de soldadura, está dividida en dos módulos. Módulo 1, que es totalmente virtual, denominado Fundamento de la Inspección de Uniones Soldadas, y el módulo 2, que es presencial, se denomina Curso Taller Control de Calidad de Uniones Soldadas. El módulo 1, totalmente virtual, tiene una duración aproximada de 5 meses y se desarrolla totalmente en una plataforma educativa denominada Paideia PUC.
En esta plataforma encontrarán todo el material de lectura, ahí podrán realizar los foros, videos, inclusive los exámenes se realizarán a través de esta plataforma, todo en la modalidad virtual. El módulo 1 está dividido en 5 bloques temáticos y aquí se muestran los temas que abarca cada bloque temático. Por ejemplo, el bloque temático 1 abarca las características y responsabilidades del inspector de soldadura. Bloque temático 2, tecnología de la soldadura, seguridad e higiene, y también se trata sobre la simbología de las uniones soldadas. También se habla de la metalurgia de la soldadura y la soldabilidad. El bloque temático 4, ensayos y técnicas de inspección. Y por último, manejo de códigos. El módulo 1 en la modalidad virtual inicia este lunes 22 de junio. Tiene una duración de unas 23 semanas, aproximadamente 5 meses. El costo total del módulo 1 es de 2.370 soles. Ahora, si alguien desea matricularse en esta diplomatura de estudio, en este módulo 1, lo que puede hacerlo a través de nuestra página de nuestra unidad Ingesol, Unidad de Ingeniería de Soldadura. Ustedes van al Google, googlean la palabra Ingesol, ubican la página web, ingresan y luego buscan en programas la diplomatura de estudio Inspector de Soldadura. Luego le dan clic en inscribirme y ahí llenan un formulario de inscripción. Y luego llenan el formulario de inscripción y el mismo link lo va a llevar para que ustedes indiquen cómo quieren realizar el pago o el abono. Al terminar este módulo virtual y cumplir con los requisitos académicos, se le va a extender una constancia de aprobación del curso Fundamentos de la Inspección de Uniones Soldadas, otorgada por nuestra universidad. Ahora, con respecto al módulo 2, por obvias razones, este año no estamos ofreciendo el módulo 2, que es presencial, que tiene una duración de 3 días y medio. No, el módulo 2 se van a realizar el próximo año. El módulo 2 es un curso taller denominado Control de Calidad de Uniones Soldadas. Se realiza en 3 días y medio. El primer día son 8 horas de clases teóricas, ¿no? Ahí se tratan diversos temas como el rol del inspector, se habla sobre metalurgia de la soldadura, códigos, técnicas superficiales de inspección, radiografía industrial y ultrasonido. Son 8 horas de charlas continuas en nuestra universidad. Ese es el primer día. El segundo día y el tercer día son talleres prácticos de laboratorio, en total 16 horas. Se hacen 4 prácticas de laboratorio. La primera de ellas, ensayos mecánicos. Básicamente vamos a ver ensayo de tracción, el ensayo de Nick-Brick, el ensayo de doblado, impacto y dureza, todo aplicado tanto al material base como a las uniones soldadas. Un laboratorio de inspección visual, otro laboratorio de técnicas superficiales y un último laboratorio de radiografía. Son 2 días en los cuales se realizan 4 experiencias de laboratorio. El costo de este módulo 2, que es presencial con una duración de 3 días y medio, es de 1.710 soles. Ahora, como les había comentado, debido a obvias razones, este año no se va a brindar el módulo 2, solamente vamos a brindar el módulo 1. El módulo 2 se debería de, iniciaría los próximos inicios del módulo 2 en el 2021 serían 3 ediciones, marzo, agosto y diciembre. Entendemos que para marzo del próximo año ya la situación se haya calmado y nos permitan realizar experiencias ya presenciales, ¿no? Entonces, por eso tenemos pensado realizar el próximo año 3 talleres presenciales. Entonces, la idea es que ustedes lleven el módulo 1 este año, ¿no? Ya hubo una primera edición en febrero,
Ahora la segunda edición es en junio y también aquellos que por alguna razón no puedan inscribirse ahora en junio, podrían hacerlo en la tercera edición, que es en septiembre. Y la idea es que el próximo año lleven el taller, el módulo 2. Como le dije, se piensan hacer 3 talleres, en marzo, agosto y diciembre. Y si, dependiendo, ¿no? Si la situación lo amerita, es probable que se abra otro taller, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de alumnos. Entonces, cuando un participante apruebe los 2 módulos, módulo 1, que es el virtual, y apruebe el módulo 2, que es el presencial, se le dará un diploma de estudio inspector de soldadura. Este diploma es emitido por la Universidad Católica. Bueno, antes de terminar, le quería presentar una vista panorámica, se puede decir panorámica de nuestro laboratorio, el laboratorio de materiales, donde la mayor cantidad de la parte práctica la van a realizar ahí. Muchas gracias. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, sobre esta diplomatura. El lunes empieza la diplomatura y la primera semana básicamente se llama de inducción, que básicamente es para que se familiaricen con el uso de la plataforma educativa Paideia PUC. Eso quiere decir que el 29 de junio en realidad estaríamos empezando con el tema número 1. Ok, al parecer todo está claro. Bueno, sí hay una pregunta. Hay una pregunta que hace, terminado el diploma, ¿se otorga algún grado como inspector de calidad de soldadura? No, nosotros no estamos certificados para otorgar en este caso ningún grado, no, ningún nivel como inspector de soldadura, ¿no? Nosotros lo que hacemos es damos todos los conocimientos teóricos y prácticos para que ustedes después apliquen, por ejemplo, para obtener el CWI o CWI del AWS, o también pueden optar por el inspector de construcciones soldadas que lo otorga el asesor. No, nosotros, como les comento, damos los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos. No es como que cuando ustedes quieren sacar un brevete, no, cuando ustedes sacan un brevete, lo que tienen que hacer es en alguna academia aprender a manejar y luego tienen que, digamos, certificarse, sacar el brevete. Entonces, digamos, nosotros seríamos la academia donde le vamos a enseñar todos los conceptos fundamentales que debe saber un inspector de soldadura, tanto la teoría como la práctica. Otra pregunta que hacen es, ¿los talleres son en días seguidos o en diferentes semanas? Los hacemos en días seguidos y normalmente empiezan un miércoles, un jueves, un viernes y finalizamos el sábado en la mañana. ¿No? Supongo que lo preguntan porque algunos tienen dificultades para venir. Entonces, lo que solemos hacer es, a los participantes que lo deseen, les pedimos un documento donde acredita que ustedes están llevando esta diplomatura y que es necesaria su presencia estos 3 días y medio en nuestra universidad. ¿De qué fecha a qué fecha es el módulo 1? Empieza ahora en la próxima semana y súmale 5 meses. Entonces, después de 5 meses va a terminar. Es prácticamente 5 meses la duración. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los talleres presenciales son aquí en nuestra universidad, son 3 días y medio. Bueno, normalmente esta diplomatura lo lleva gente de provincias, bastante gente de provincia, vienen de todo el Perú, de Huancayo, de Arequipa, de Trujillo, viene gente de afuera, de Chile, de Bolivia, y muchas veces se hospedan cerca de la universidad. Hay, por ejemplo, varios hoteles, hay lugares para comer, entonces se hospedan en hoteles, vienen a la universidad, porque prácticamente cuando se realiza el taller, el curso taller, están todo el día metidos en la universidad. 8 de la mañana y salen como a las 6, 6 y media de la noche. Luego vuelven al día siguiente, así durante 3 días.
Y el sábado, ¿qué se hace el sábado en la mañana? Que nadie me lo ha preguntado. El sábado en la mañana lo que sería es el examen presencial. Al final se le toma un examen presencial, básicamente de toda la parte teórica, ¿no?, que han visto durante estos 5 meses virtuales y los 3 días que han llevado el taller presencial. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, invitarlos a ustedes a que revisen nuestra página web, ¿no? Como le dije, entren con IGESOL a través de Google y ahí van a ver la relación de todos los cursos que estamos ofreciendo. En la actualidad, por esto de la pandemia, estamos ofreciendo todos nuestros cursos en la modalidad telepresencial y en algunos casos en la modalidad virtual. Entonces los invito a que revisen. En la misma plataforma está el costo, está el sílabo del curso, ahí está para que realicen la inscripción, ¿no? Toda la información la encuentran en la página web y para matricularse e inscribirse no necesitan hacer nada presencial. Todo lo pueden hacer a través de la página web. No sé si tienen alguna pregunta adicional, si no, darle las gracias a ustedes por su participación. Bueno, queda una pregunta. ¿Alguna pregunta? Preparación para el CBWI. El curso te prepara para rendir también los exámenes para el CBWI. El curso te prepara, pero siempre le recomendamos que, aparte de la diplomatura de inspectores de soldadura, tienen que un poco ejercitarse más en el uso de las galgas, en la inspección visual. Nosotros en el curso de inspectores de soldadura le damos la parte teórica y son 4 horas de uso de galgas y obviamente que lo hacen de manera grupal. Normalmente son 6 alumnos. Considero que no es suficiente. Entonces, aparte de llevar nuestro curso de inspector de soldaduras para dar el CBWI, mi recomendación es que se entren un poco más en el uso de las galgas y profundicen, algo que me olvidaba, en el uso de un código, ¿no? Normalmente suelen utilizar mucho el API 1104. Nosotros también en la diplomatura de inspectores de soldadura desarrollamos parte del API 1104, pero para CWI van a tener que profundizar un poco más, ¿no? Entonces, eso serían las dos cosas que, digamos, ya a nivel personal, para CWI tendría que profundizar. Pero también la universidad cada cierto tiempo saca lo que le llaman el curso de refresco para rendir el examen de CBWI, ¿no? Para certificarse como CBWI. Entonces, lo que normalmente se recomienda es, al menos yo lo recomiendo, es que si alguien quiere sacar el CBWI, lleve el curso de refresco. Puede ser en nuestra universidad o en otro sitio. Porque a veces uno tiene conocimientos de todas las labores que realiza un inspector de soldadura, pero siempre tiene que refrescarse. Por eso le llaman curso de refresco. Entonces mi recomendación es, si alguien va a rendir el examen de CWI y tiene ya los conocimientos, pero bueno, digamos hace tiempo que no ha revisado la parte teórica, lo recomendable es llevar un curso de refresco. Otra pregunta que hacen, el módulo 1 se pueden ver las clases a destiempo, trabajo a veces en la noche. Sí, cuando se habla de modalidad virtual, es que es asincrónico. O sea, nosotros hemos preparado una serie de clases que ustedes lo ven en el momento que consideren más apropiado, ¿no? Hay clases desarrolladas con animaciones y audio en PPT, pero también hay lecturas. Entonces, el curso está desarrollado de manera progresiva. Entonces, tiene una calendarización de tal manera que ustedes se programen. Tienen toda la información, está en la plataforma, no necesitan información adicional. Todo está en la plataforma, todo el material de lectura y todo el trabajo lo van a hacer a través de la plataforma y tienen que conectarse cuando ustedes tengan el momento más apropiado que ustedes lo consideren, ¿no? La idea de una educación virtual es que ustedes utilicen el tiempo que
digamos que ustedes lo tengan disponible, no es un momento exacto, ¿no? Y otra cosa muy diferente es modalidad online o telepresencial, ¿no? La modalidad virtual es asincrónico, o sea, se suben las clases, se suben los materiales y ustedes lo van viendo en el momento que tengan, que lo crean más conveniente. Obviamente que siguiendo toda una secuencia, un orden. Bueno, entonces no me queda más que darle las gracias a todos por su participación. Estamos realizando cada cierto tiempo esta especie de webinars, de charlas online. Entonces, ya en próximas semanas seguro les va a llegar una comunicación de un próximo webinar que estaremos realizando sobre temas interesantes, ¿no? Si alguien considera o cree que es importante cierto tema, sería bueno que nos manden un mail, ¿no? Un mail o a través del Facebook, y nos puede proponer un tema para realizar nosotros otros próximos webinars, ¿no? Nos proponen un tema, nosotros vemos la pertinencia y si está perfecto, lo hacemos. Entonces sería bueno que ustedes presenten propuestas de temas que consideren interesantes para realizar próximos webinars. Entonces, buenas noches a todos, y no sin antes recordarles que se cuiden mucho. Acuérdense, no hay que salir si no es necesario. Entonces, aquí yo termino por mi parte. Buenas noches a todos y hasta luego.